Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente nos tenía a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien, la conversación que todos, absolutamente todos, esperábamos. Esa conversación que podía significar tanto, que podía aclarar tantas dudas, que podía, en definitiva, decirnos qué pasó realmente entre ellos. Antes de que sigamos, quiero agradecerles por estar aquí. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Si aún no lo han hecho, por favor, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me esfuerzo mucho en crear contenido que les guste y saber que están ahí, que me leen, me comentan, me dan like, es el combustible que me impulsa a seguir adelante. Así que por favor, suscríbanse y únanse a la familia. Bueno, volviendo al tema principal, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados con ellos, les cuento brevemente, son dos actores turcos súper famosos, mega talentosos, y que protagonizaron la serie Love is in the Air, la cual, si no la han visto, corran a verla. Es una maravilla, llena de romance, comedia, y paisajes espectaculares. El punto es que durante la serie se enamoraron, tanto en la ficción como en la vida real. Fue el sueño hecho realidad para los fans. Eran la pareja perfecta e inseparables, y nos regalaron momentos de pura magia. Después de la serie su relación continuó, y todos creímos que sería un cuento de hadas con final feliz. Sin embargo, las noticias de su separación nos dejaron a todos helados. Los rumores, las especulaciones, las posibles causas, todo se volvió un caos. Y lo peor de todo, la falta de una explicación clara, una declaración oficial que nos diera respuestas. Así que la pregunta del millón era, ¿qué pasó realmente? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo un encuentro o una conversación que finalmente aclarara las cosas? Y bueno, como saben, soy una apasionada de las noticias, de la farándula, y por supuesto, de Kerem y Hande. He investigado, he seguido todos los movimientos, y he recopilado la información más relevante, para que podamos analizarla juntos. No soy adivina ni tengo acceso a información privilegiada, pero basándome en lo que se ha publicado, en las entrevistas, en las fotos, podemos armar un rompecabezas bastante completo. Primero, recordemos el contexto. Su relación, como ya dije, fue muy mediática. Los paparazzis, las redes sociales, todo apuntaba a que eran una de las parejas más populares del momento. Compartían fotos, se dedicaban mensajes románticos, y se mostraban muy enamorados. Pero como en toda relación, las cosas no siempre son perfectas. Y los factores externos como la presión mediática, la exigencia de la fama, y las agendas apretadas, pueden afectar mucho. Luego, la ruptura. La noticia llegó como un bombazo. No hubo un comunicado oficial inmediato. Simplemente se dejaron de ver juntos, de compartir fotos, y empezaron a surgir rumores de diferentes motivos. Algunas fuentes hablaban de diferencias irreconciliables, otras de que la distancia había hecho mella, y otras incluso de terceras personas. En este punto es fundamental recordar que a menudo, los medios exageran o tergiversan la información. Los rumores corren como la pólvora, y la verdad se va diluyendo entre las especulaciones. Por eso es importante ser críticos, analizar las fuentes, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Entonces, ¿qué se dijeron? Hubo una conversación crucial. La respuesta, basándonos en la información disponible, es sí. Aunque no sepamos los detalles exactos, es muy probable que haya habido una conversación, o varias, donde Kerem y Hande intentaron aclarar sus sentimientos, sus expectativas, y la dirección que querían darle a sus vidas. ¿Qué pudo haberse hablado en esa conversación? Imaginemos, podrían haber discutido sobre el futuro de sus carreras. Kerem con su proyecto de actor internacional y Hande con sus compromisos en Turquía. Las diferencias en sus ambiciones profesionales pudieron haber generado tensiones. También podrían haber abordado temas personales. Las dificultades para mantener una relación a distancia, la presión mediática, la necesidad de privacidad, son factores que pudieron haber afectado su vínculo. Además, es posible que hayan hablado sobre el futuro de la relación. ¿Querían seguir juntos a pesar de los obstáculos? ¿Estaban dispuestos a hacer sacrificios por el otro? ¿O sentían que sus caminos se estaban separando?
Es importante entender que estas son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza lo que se dijeron Kerem y Hande. Pero basándonos en la lógica y en la información que tenemos, es muy probable que hayan tenido conversaciones profundas, sinceras y dolorosas. Conversaciones que al final llevaron a la decisión de separarse. Lo más relevante es que ambos parecen haber seguido adelante. Han continuado con sus carreras, han compartido momentos con amigos y familiares, y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Esto sugiere que a pesar del dolor, lograron cerrar ese capítulo de sus vidas con respeto y madurez. En cuanto a posibles reencuentros o conversaciones posteriores, la verdad es que no hay información concreta. No sabemos si se han cruzado, si han hablado por teléfono, o si simplemente han decidido mantener una distancia prudente. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo cura las heridas. Y aunque quizás nunca sepamos todos los detalles de su separación, podemos intuir que ambos se preocupan por el otro. Es importante recordar que independientemente de lo que haya pasado, Kerem y Hande son dos seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones, y a rehacer sus vidas como mejor les parezca. Nosotros como fans podemos expresar nuestra opinión, podemos especular, pero siempre con respeto y empatía. Ahora vamos a analizar algunas pistas y señales que nos pueden dar un poco más de contexto. Por ejemplo, las declaraciones públicas que han hecho cada uno. Kerem en sus entrevistas ha hablado sobre la importancia de la libertad personal, de la autenticidad y de vivir el momento. Hande por su parte ha destacado la importancia de la independencia, de la felicidad individual y de rodearse de personas que la apoyen. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente su relación, sí nos dan una idea de sus valores y de sus prioridades. Parecen personas que buscan la felicidad, que valoran la libertad, y que quieren vivir de acuerdo a sus propios términos. También podemos analizar sus redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente y han dejado de compartir fotos juntos, sí han dejado mensajes sutiles que podrían interpretarse como indirectas. Pero como ya dije, las redes sociales son un arma de doble filo. Lo que vemos a menudo es solo una parte de la historia. Otro factor importante es el entorno de Kerem y Hande. Sus amigos, sus familiares, su equipo de trabajo. ¿Han dado alguna pista sobre lo que pasó? ¿Han hablado sobre el tema? Por lo general, la gente cercana a ellos respeta su privacidad y no se pronuncia sobre el tema. Pero en definitiva, todo apunta a que hubo una conversación definitiva. Una conversación que, aunque desconocemos sus detalles, fue fundamental para que ambos tomaran la decisión de seguir caminos separados. En resumen, la conversación que todos esperábamos probablemente existió. Fue una conversación privada, íntima y dolorosa. Una conversación que, aunque no sepamos los detalles, seguramente marcó un antes y un después en la relación de Kerem y Hande. Y aunque nos gustaría saberlo todo, es importante respetar su privacidad. Ellos con sus decisiones, nos han demostrado que están enfocados en su felicidad y en sus carreras. Y eso, al final del día, es lo más importante. Amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la conversación que todos esperábamos. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y he tratado de ser lo más objetiva posible, basándome en la información disponible. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo incondicional, y por su interés en este tema. Me encanta compartir con ustedes estas historias, y me emociona saber que están ahí, escuchando y comentando. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que se dijeron Kerem y Hande? ¿Qué conclusiones sacaron de este vídeo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un granito de arena que me ayuda a seguir adelante. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y ahora profundicemos un poco más en este fascinante tema. Después de la serie Love is in the Air, la vida de Kerem y Hande se convirtió en un torbellino. No solo por la fama y el éxito profesional, sino también por la atención constante de los medios y de los fans. La relación que nació en la pantalla se trasladó a la vida real, alimentando la ilusión de millones de personas.
La expectación era enorme. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública se analizaba con lupa. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartían edits románticos y celebraban cada pequeño gesto de cariño. Era una verdadera fiebre, un fenómeno que trascendía las fronteras de Turquía y conquistaba corazones en todo el mundo. Pero la presión de ser la pareja perfecta, de estar siempre debe haber sido inmensa. La fama, aunque deseada, también tiene su lado oscuro. La falta de privacidad, la exposición constante, la opinión pública, todos estos factores pueden afectar a cualquier relación, por muy fuerte que sea. La distancia geográfica también pudo haber sido un factor importante. Kerem, con aspiraciones internacionales, tenía proyectos fuera de Turquía, mientras que Hande continuaba con su carrera en su país natal. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la dificultad de coincidir en el tiempo libre son obstáculos que muchas parejas enfrentan y que pueden generar tensiones. Además, la industria del entretenimiento es exigente y competitiva. Las carreras profesionales, los nuevos proyectos, las oportunidades de crecimiento, todo esto requiere tiempo y dedicación. Es posible que Kerem y Hande en un momento dado sintieran la necesidad de priorizar sus carreras, de enfocarse en sus metas individuales, lo que inevitablemente pudo haber afectado su relación. La especulación sobre terceras personas, aunque común en estos casos, es algo que debemos tomar con pinzas. Los rumores suelen ser infundados y a menudo se basan en especulaciones sin fundamento. Es importante no dejarnos llevar por el sensacionalismo y ser cautelosos con la información que consumimos. Pero volviendo a la conversación crucial. Imaginemos por un momento el escenario. Kerem y Hande sentados frente a frente en un lugar privado, intentando poner en palabras lo que sentían. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué emociones habrán aflorado? Es probable que hayan comenzado recordando los momentos felices, los recuerdos compartidos, la magia que vivieron juntos. Quizás hayan expresado su gratitud por el tiempo que pasaron juntos, por el amor que se profesaron. Luego habrían abordado los problemas, las dificultades, los obstáculos que se interponían en su camino. Habrían hablado sobre las expectativas, sobre los deseos, sobre las prioridades de cada uno. Es probable que la conversación haya estado llena de emoción. Lágrimas, silencios, miradas cómplices y palabras que salían del corazón. Un momento íntimo donde ambos intentaron ser honestos y transparentes. Es posible que hayan analizado las diferentes opciones, seguir juntos a pesar de los desafíos. ¿Intentar una relación a distancia? ¿O tomar caminos separados? La decisión, sin duda, no fue fácil. Separarse después de haber construido una relación tan especial, es doloroso. Pero a veces es la mejor opción para ambos, para que puedan ser felices y crecer individualmente. Después de la conversación, vino la despedida. Un adiós que, aunque triste, seguramente estuvo lleno de respeto y cariño. Un adiós que quizás implicó prometerse mantener el contacto o simplemente desearse lo mejor en el futuro. Lo más importante es que ambos han seguido adelante. Han demostrado madurez, resiliencia y una gran capacidad de adaptación. Han continuado con sus carreras, han encontrado nuevos proyectos y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Esto demuestra que a pesar del dolor, han sabido gestionar la situación con elegancia y profesionalismo. Han respetado su privacidad y han evitado entrar en polémicas o en declaraciones que pudieran perjudicar su imagen. En cuanto a los rumores de reencuentros o conversaciones posteriores, no hay información confirmada. Es posible que se hayan cruzado en eventos o que hayan mantenido algún contacto telefónico. Pero lo más probable es que hayan decidido mantener una distancia prudente, para preservar su privacidad y para permitir que las heridas sanen por completo. Lo que sí sabemos es que el tiempo cura las heridas. Y aunque quizás nunca sepamos todos los detalles de su separación, podemos estar seguros de que ambos se preocupan por el otro. Han demostrado respeto mutuo y han evitado cualquier tipo de conflicto o drama. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos, con emociones, y con derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones, y no presionar para obtener información que no están dispuestos a compartir. Como fans podemos expresar nuestra opinión, podemos especular, pero siempre con respeto y empatía. Debemos recordar que detrás de la fama y del glamour, hay personas que sufren, que se equivocan, y que tienen derecho a ser felices.
Ahora analicemos un poco más a fondo algunas pistas y señales que nos pueden dar más contexto. Asterisco asterisco las declaraciones públicas asterisco asterisco. Asterisco 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 Kerem asterisco asterisco ha hablado sobre la importancia de la libertad personal, de la autenticidad y de vivir el momento. En sus entrevistas ha destacado la necesidad de ser fiel a uno mismo, de seguir tus sueños, y de no tener miedo a equivocarte. Ha dado la impresión de ser una persona que valora la independencia, y que busca la felicidad individual. Asterisco 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 Ande asterisco asterisco ha enfatizado la importancia de la independencia, de la felicidad individual, y de rodearse de personas que la apoyen. Ha hablado sobre la importancia de la confianza en uno mismo, de la superación personal, y de la búsqueda de la felicidad. Ha dado la impresión de ser una persona fuerte e independiente, y que valora su privacidad. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente su relación, sí nos dan una idea de sus valores y de sus prioridades. Parecen personas que buscan la felicidad, que valoran la libertad, y que quieren vivir de acuerdo a sus propios términos. Asterisco asterisco las redes sociales asterisco asterisco. Las redes sociales son un arma de doble filo. Después de la separación, Kerem y Hande dejaron de seguirse mutuamente y dejaron de compartir fotos juntos. Sin embargo, no hubo mensajes directos ni indirectas explícitas. Simplemente se distanciaron en las redes sociales. Esto es comprensible, ya que es una forma de preservar su privacidad y de evitar cualquier tipo de especulación o drama. Asterisco asterisco el entorno asterisco asterisco. Los amigos, los familiares, el equipo de trabajo de Kerem y Hande por lo general, han mantenido el silencio. Han respetado su privacidad, y han evitado pronunciarse sobre el tema. Esto es una señal de madurez y de respeto. Nadie cercano a ellos ha revelado detalles sobre la separación, lo que demuestra que valoran la privacidad de ambos actores. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En resumen, la conversación que todos esperábamos probablemente existió. Fue una conversación privada, íntima y dolorosa. Una conversación que, aunque no sepamos los detalles, seguramente marcó un antes y un después en la relación de Kerem y Hande. Y aunque nos gustaría saberlo todo, es importante respetar su privacidad. Ellos, con sus decisiones, nos han demostrado que están enfocados en su felicidad y en sus carreras. Y eso, al final del día, es lo más importante. Es fundamental, como fans, no romantizar la tristeza, ni especular sobre lo que pudo ser o no ser. Ambos tienen derecho a rehacer sus vidas, a tomar sus propias decisiones, y a ser felices. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor, aunque a veces termine, puede dejar huellas imborrables. Nos enseña que la vida es un camino lleno de cambios, y que es importante ser fieles a uno mismo, y buscar la felicidad individual. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente de los personajes públicos. La presión mediática, la exposición constante y la opinión pública pueden afectar mucho a la vida personal. Asterisco 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 la madurez en la separación asterisco asterisco Kerem y Hande han demostrado una gran madurez al manejar su separación. Han evitado el drama, han respetado su privacidad y han continuado con sus carreras. Asterisco 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 el poder de la empatía asterisco asterisco como fans, debemos ser empáticos y comprensivos. Debemos recordar que detrás de la fama y del glamour, hay personas que sufren, que se equivocan y que tienen derecho a ser felices. Asterisco 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 el futuro asterisco asterisco deseamos lo mejor a Kerem y Hande en sus futuras carreras y en sus vidas personales. Esperamos que encuentren la felicidad y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su profesionalismo. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y he tratado de ser lo más objetiva posible, basándome en la información disponible. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo incondicional, y por su interés en este tema. Me encanta compartir con ustedes estas historias, y me emociona saber que están ahí, escuchando y comentando. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que se dijeron Kerem y Hande? ¿Qué conclusiones sacaron de este vídeo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un granito de arena que me ayuda a seguir adelante. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.